Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A, nos- a nosotros nos tocó exponer el tema de la reivindicación de la autonomía en Cataluña. Como breve introducción, tenemos que Cataluña está situada en el noroeste de la península ibérica, a las orillas del Mediterráneo. Se divide en 4 provincias: Gerona, Lérida, Tarragona y Barcelona. Su principal lengua es el catalán. Su capital es la ciudad de Barcelona y consta con una extensión de 32.000 kilómetros cuadrados. Los catalanes, a lo largo de los siglos y a pesar de los cambios políticos, han ido conservando todas sus instituciones, pero con la guerra de la sucesión empiezan a perder todo. El rey de entonces muere sin descendencia y quedan 2 candidatos para sustituirle, un candidato de la casa borbónica y otro de la casa austriaca. El primero es mucho más centralista, es decir, con ganas de tener más control sobre todo, y el otro da más garantías de continuar más o menos como se encontraban hasta ese entonces y por lo tanto poder conservar sus instituciones. Así que Cataluña lucha a favor de Austria y surge la guerra más o menos así. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el candidato de Austria los abandona y los catalanes pierden la guerra el 11 de septiembre de 1714 con la caída de Barcelona. Como consecuencia de ello, el nuevo monarca borbónico les suprime las instituciones, las leyes y prohíbe la lengua del catalán. Cataluña pasa a depender totalmente de Madrid. En recuerdo a esa fecha se celebra el Día Nacional de Cataluña. La historia sigue. En el siglo XIX se desarrolla la industrialización en toda Europa. Cataluña crece a nivel comercial, industrial y agrícola, de manera destacada, por lo cual crece su economía, se reactiva la clase proletaria y popular, y con ello renace y florece una mayor estima de su cultura y su lengua. El sentimiento de conciencia nacional despega nuevamente y surge el catalanismo político. Y entonces llegan las guerras carlistas. La candidata al trono es la reina Isabel, pero la ley sálica impide que una mujer herede el trono. Ante tal situación, algunos desean que sea Carlos, el hermano del rey fallecido, quien se convierta en el rey. Y así surgen 3 guerras. Una de ellas es la de las carlistas contra los isabelinos. Carlos ofrecía mayor garantía de recuperar las instituciones perdidas y por lo tanto los catalanes se ponen de su bando pero pierden, lo cual les lleva a seguir manteniendo la dependencia de Madrid. Pero a pesar de dicho fracaso, llega la nueva era. Llega la República España y con ello vuelve el movimiento de autoafirmación catalana. Durante la República, Cataluña consigue recuperar las instituciones y en 1932 se aprueba el Estatut de Autonomía, una especie de constitución pero catalana. Esto cambia rápidamente con la llegada de la dictadura de Franco. Como se sabe, supuso una época terrible de represión durante 40 años. En ese tiempo se prohibieron las instituciones y nuevamente la lengua del catalán. Con la muerte del dictador se entra en un periodo de transición y un nuevo estatus político, donde se reactivan las instituciones y vuelve la Generalitat y el Estado. A lo largo del siglo XXI aumentan progresivamente la sensibilidad e identidad catalana. Las crisis económicas, los casos de corrupción del Estado y la percepción de Cataluña de que da más dinero a España del que recibe, entre otras razones, hace que vaya creciendo en un gran sector de la población catalana el deseo de ser un país independiente. El 1 de octubre del 2017 se realiza un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña, a lo cual el gobierno español lo considera ilegal e intenta obstaculizarlo con la acción policial. Pero a pesar de eso se contabilizan más de 2 millones de votos y entre ellos el 90% decide estar a favor de la independencia. Una semana después de dicho suceso, el presidente catalán Puigdemont declara a Cataluña independiente e inmediatamente deja en suspenso dicha declaración.
para dar lugar a un escenario de diálogo con el gobierno de Madrid. La raza relacionada en Cataluña. La raza catalana constituye, así, una rigurosa y novedosa aportación para la comprensión del fenómeno nacionalista en Cataluña, indispensable para quien quiera aproximarse críticamente a una ideología e indudable influencia en nuestros días. Como segundo punto podemos ver el racismo relacionado en Cataluña. El 40% de los jóvenes inmigrantes de Barcelona han sido víctimas del racismo, según ha anunciado este lunes el Ayuntamiento de la ciudad. Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y con la presentación de las nuevas estrategias municipales por una Barcelona antirracista. El racismo en Barcelona sigue siendo la primera causa de discriminación, con un 34% de los casos. Según datos municipales, el ayuntamiento identifica un aumento anual de este tipo de situaciones. Concretamente, en 2021 se incrementaron las denuncias un 11%, con un total de 244. El racismo está bien vivo en nuestra ciudad, ha indicado Max Serra, regidor de Derechos y Ciudadanía y Participación. Serra también ha comentado que se trata de un problema estructural que se manifiesta tanto en la cotidianidad de los vecinos como en la organización de las instituciones de la sociedad. Y como muestra un botón, solo un % de una población nacida fuera de España, que representa el 29% de la población total de Barcelona, son trabajadores municipales. Kai Gali, comisionado de Diálogos Internacionales y Pluralismo, ha añadido más datos preocupantes, como el hecho de las personas procedentes de América del Sur, Asia o África cobran un 40% menos de comparación con los ciudadanos que procedían en Europa, que los adolescentes con nacionalidad no española tienen la mitad de posibilidades de acceder a bachillerato. Prosiguiendo con el tema del racismo, el racismo en Cataluña. Por más que algunos quisieran, Cataluña no es impermeable al fantasma filofascista que recorre todo el mundo occidental. Racismo catalán versus racismo español. Preservar la blanquitud. Tanto el nacionalismo catalán como el español defienden posturas de pureza cultural, que es inamovible y que debe seguir siéndolo. Los movimientos antirracistas en España vienen hablando de racismo desde hace mucho tiempo, pero han tenido que ser otros los que hagan uso de esta palabra para que empiece a resonar en distintos lugares. Y claro, es que no hablan de lo mismo. Unos señalan el orden racista colonial, por el que se ven constantemente señalados y discriminados, reduciendo su acceso a los diferentes recursos y derechos, y otros señalan una situación por la que se viene a discriminar a unos blancos por otros blancos, bajo una suerte de orden racial sin definir. Pero ya sabemos quiénes son los cuerpos prioritarios, a quienes atender sus demandas como sujetos de derechos y quienes no. Por eso, cuando las poblaciones racializadas hablan de racismo, no entran en el foco, pero cuando las poblaciones blancas lo hacen, acaparan las luces. Yo voy a explicar la necesidad que lo podemos investigar sobre los fenómenos étnicos que suelen obviar o simplificar excesivamente las causas de los que generan aquellas de los grupos sociales que persisten en reivindicar o hacer significativas sus diferencias. En este sentido, resulta imposible definir a los grupos étnicos en base a la posesión de una misma serie de rasgos, pues estos varían
para cada grupo. En este proceso de contextualización de los diferentes grupos étnicos existen muchos fundamentos importantes que podemos analizar de la existencia de una realidad crucial de un Estado que determina en gran medida de las relaciones entre los diferentes grupos étnicos que existen en su seno. Una de las principales características que podemos tocar de las étnicas serían sus relaciones que conforman de grandes concentraciones urbanas en el proceso de industrialización. Y también podemos aportar que de dos teorías étnicas que serían la teoría naturalista y las teorías sociales. Las teorías naturalistas consideran la etnicidad y los comportamientos étnicos como unos aspectos esenciales de la naturaleza humana. La necesidad de tener una filiación étnica y de actuar en consecuencia estaría inscrito en nuestra naturaleza. Se trataría de una necesidad biológica, al igual que las necesidades alimenticias y de la necesidad de dormir. Por contra, las teorías sociales ponen el acento sobre los factores sociales que intervienen en la explicación de la etnicidad. Consideran a los grupos étnicos como unas construcciones sociales y no como unas realidades biológicas. La etnicidad es percibida en grandes variables según las teorías como un atributo del contexto y de las situaciones sociales. ¿Es Cataluña una nación? El conflicto social puede reclamar con razón ocupar un puesto señalado en cualquier deliberación política de alcance. Su objetivo de estudio son las sociedades humanas y nada de lo que atañe a sus problemas esenciales le es ajeno. La cuestión nacional y los nacionalismos no son una excepción. Por supuesto que el científico social no está autorizado a decidir él solo. Se trata desde un enfoque democrático, de que aporte elementos objetivos y racionales para que la ciudadanía pueda analizar críticamente los debates abiertos, aportar sus propias valoraciones y contribuir a la elaboración de propuestas. El concepto de nación ha sido muy estudiado y debatido por antropólogos, historiadores, sociólogos y politólogos. Y se puede decir que actualmente hay disponible un conjunto de teorías muy precisas y concluyentes al respecto. Sin embargo, el objeto no es sencillo y su comprensión requiere de algunos elementos de análisis, que si bien no son difíciles, sí demandan un estudio atento y desapasionado. Conclusión. A la luz de los conceptos y definiciones apuntados, podemos colegir que Cataluña no necesita luchar por convertirse en una nación, porque de hecho ya lo es, como el resto de las mal llamadas comunidades autónomas. El que la Constitución española contenga esta última denominación es un craso error terminológico y posiblemente represente también un sesgo ideológico en la mente de los constituyentes. Prosiguiendo con la conclusión, ciertamente la idea de España puede resultar una nación de naciones. Es contraintuitiva, pero de ningún modo subvierte las reglas de la lógica. Bastaría considerar la teoría matemática de conjuntos, donde puede concebirse conjunto de conjuntos para convencernos de ello. Otra cosa es que Cataluña aspire llevar hasta sus últimas consecuencias sus aspiraciones nacionales y plantea la formación de un Estado propio que decida independizarse o asociarse a España, y que finalmente lo haga con una ideología basada en identidades y relaciones populares o sobre criterios metafísicos históricos. A nuestro parecer, esta última
cuestión resultará sumamente crítica, pues una vía progresista de construcción nacional desuniera y debilitará a las fuerzas nacionalistas, favoreciendo el descuelgue de los sectores burgueses. Gracias por su atención. Espero que el tema haya sido de su agrado.